de cálculo. Recuerden que vamos, en física les voy a hacer un recuento sobre la termodinámica. Les voy a hacer un recuento sobre termodinámica. Les voy a presentar, les voy a compartir una presentación que tengo sobre termodinámica. Ustedes con esa información van a hacer un mapa conceptual, que es el que van a subir en Classroom. Eso es para física. Y para cálculo vamos a resolver 3 ejercicios, unos ejercicios de series y sucesiones. Y lo que ustedes tienen que hacer hoy conmigo es copiar esos apuntes de esos 3 ejercicios. Ese archivo de esos 3 ejercicios no los compartí. Los vamos a desarrollar en clase en vivo y toman los apuntes y le toman foto a esos apuntes y esas fotos son las que suben en cálculo el día de hoy. ¿Listo? Hoy el trabajo es muy sencillo. Las personas que no entraron a la videollamada pues tienen que esperar que yo baje el video y lo suba a YouTube. Para que ellos puedan realizar la actividad de tomar los apuntes y tomarle la foto a esos apuntes para que los suban a Classroom. Entonces vamos a comenzar con física, vamos a comenzar con la termodinámica. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer el recuento de lo más rápido posible de termodinámica, para después explicarle en mi tablerito los 3 ejercicios que tengo de series, sucesiones y límites. Listo, creo que ya les estoy compartiendo mi pantalla, entonces les voy a compartir aquí el archivo. Entonces, vamos a hablar sobre la termodinámica. Entonces, los conceptos básicos de la termodinámica son 2 específicos. Uno, que tiene que ver con la temperatura, y el otro tiene que ver con el calor. Ambas expresiones, tanto el calor como la temperatura, hacen parte, el calor y la temperatura hacen parte de la termodinámica. Entonces, resulta que el calor es la energía que ceden o reciben, ganan un cuerpo dependiendo el ambiente, dependiendo las cosas, la situación. Entonces existe el calor, que sería el tránsito, el intercambio de calor cuando un cuerpo, un objeto cede calor o recibe calor. Eso tiene que ver mucho con el ambiente, y la temperatura ya es la magnitud física y de unidad que recibe, digamos, qué tan caliente están las cosas, Entonces resulta que la temperatura se puede medir en centígrados, en grados Celsius y en grados Kelvin. Entonces, esa es la unidad, una magnitud que se utiliza para darle un valor a qué tan caliente están las cosas o qué tan caliente están los objetos. Entonces, por eso uno, cuando se mide la temperatura del cuerpo humano, entonces uno dice, uno tiene 37.5 grados centígrados. Entonces uno ahí ya puede calcular si está bien de temperatura, si la tiene muy alta, si la tiene bajita. Lo mismo uno puede hallarle la temperatura al agua, cuando está a ambiente y cuando uno la empieza a hervir, y esa temperatura va a aumentar y uno puede dar un número. Está a 200 grados centígrados. Cuando uno pone a hacer pan en el horno también está a unos grados, a una temperatura. Entonces, esa unidad, esa magnitud se llama temperatura, de qué tan caliente están las cosas, o deben estar las cosas. Esa temperatura se da por el movimiento de las partículas, de las moléculas, y ese movimiento a ciertas velocidades se le llama energía cinética. Y la energía cinética es
el cambio, el gasto de trabajo, de energía, por medio de del movimiento o de movimiento de partículas, de moléculas. Y ese movimiento, cuando empiezan a darse y a subir, digamos, de temperatura por el movimiento que se genera, a eso se le llama energía cinética. A mayor movimiento, mayor energía cinética y pues mayor temperatura. Ante menor movimiento de partículas, pues menor temperatura y pues menor energía cinética. Entonces, eso es más que todo, digamos, los conceptos más básicos que existen en la termodinámica. Entonces resulta y acontece que en la termodinámica existen tres sistemas: el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. Entonces, espere que creo que va a entrar alguien. Buenas noches. Entonces resulta y acontece que en la termodinámica existen tres sistemas: el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. Entonces el sistema abierto es cuando tenemos un componente, digamos el agua, y lo tenemos en un recipiente, puede ser de vidrio, metálico, y le vamos a poner temperatura, le vamos a poner calor a esa vaina. Entonces resulta y acontece que el agua empieza a hervir y el vapor empieza a aumentar el volumen, el vapor del agua empieza a aumentar de volumen y ese volumen empieza a ocupar un espacio. Entonces, si es un sistema abierto, tiene un escape y ese gas va a salir. Entonces, ese es el primer sistema, cuando el sistema está abierto. Cuando el sistema es cerrado, es decir, cuando calentamos el agua pero le ponemos una tapa, el vapor empieza a expandirse, a ocupar un espacio y va a llegar un momento en que no va a tener por dónde salir y se va a empezar a condensar cada vez más ese gas y va a empezar a generar una presión a la tapa, una presión a la tapa. Entonces, eso pasa cuando es un sistema cerrado. Cuando es un sistema aislado, el mismo sistema aísla la temperatura. Entonces podemos dar dos ejemplos. Uno puede ser un termo donde echamos café caliente, el café caliente, y lo que hace el termo es conservar la temperatura, pero no hay intercambio de calor, porque las propiedades del termo hacen que se puedan aislar las dos temperaturas. Otro ejemplo podría ser una nevera. La nevera también aísla esa temperatura. En este caso no va a ser bebida caliente, sino más bien cosas frías. Y lo que va a hacer es conservar esa temperatura, el frío, de tal manera de que no permite también ese intercambio de calor, Entonces, esos son los ejemplos de sistemas termodinámicos, como lo es el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. Entonces, existe cuando se calienta un líquido o se puede calentar un gas, este gas empieza a expandirse, en el, digamos, en el ambiente, Entonces, existen dos clases de gases: los gases ideales y los gases reales. Entonces, los gases ideales son aquellos que se dan a bajas presiones, se dan en presiones bajas y a una temperatura muy elevada, se dan en condiciones, en grandes volúmenes molares. Aquí se desprecia el volumen de la molécula de gaseosa, es decir, es muy liviano, el gas es muy liviano. No hay atracción entre las moléculas, es decir, las moléculas están, digamos, de cierta manera aisladas. Por ende, no se van a condensar esas moléculas y pues su volumen va a tender a cero porque es un peso muy liviano. Entonces, un ejemplo de un gas ideal podría ser el oxígeno. Eh, el oxígeno, es demasiado liviano, no hay atracción entre las moléculas de oxígeno.
Para que se dé oxígeno se debe dar a una temperatura, digamos, elevada, por eso el proceso de fotosíntesis. Entonces, ese podría ser un ejemplo de un gas ideal. Entonces, los gases reales son aquellos que se dan en presiones altas y en temperaturas bajas, se dan en condiciones que corresponden a pequeños grupos molares, si se considera el volumen de la molécula de la gaseosa, eh, sufren atracciones y repulsiones entre las moléculas, se logran condensar y no alcanza un volumen a cero, es decir, es un poco alto. Entonces aquí podemos ver eh, el gas del agua, cuando calentamos el agua, el vapor del agua. eh, este gas se puede condensar, eh, el agua, dependiendo, digamos, la temperatura, si es demasiado baja, como dice en los gases reales, puede llegar a condensarse, por eso en temperaturas o en bajas, digamos, hay nieve o cae granizo, eso es porque baja la temperatura. Entonces, un ejemplo del gas ideal, digamos, del gas real puede ser el gas que sale del vapor de agua. Entonces, esos podrían ser los dos ejemplos entre gases ideales y gases reales. Entonces, aquí podemos ver un diagrama donde las moléculas del gas ideal están quietas, no hay movimiento, es decir, no hay atracción, y en las de gases reales sí hay atracción y hay movimiento. Entonces, aquí es donde podemos ver, digamos, ese diagrama de cómo es que se mueven las partículas y, digamos, cómo se produce, digamos, energía cinética en estos gases. Entonces, aquí podemos ver un diagrama, un diagrama donde podemos graficar el volumen contra la temperatura. Entonces, si ponemos un objeto a altas temperaturas, el volumen va a subir, va a aumentar. Eso quiere decir que la temperatura y el volumen va a ser proporcional. Eso quiere decir que cuando aumenta la temperatura, es decir, no es 300 sino 320, o en este caso no es 320 sino 340, va a aumentar también el volumen. Entonces, si es de 320 va a ser 26. Si aumenta a 340 grados Kelvin, va a subir a 28 litros. Si aumenta a 360, va a subir a 30. Es decir, el volumen y la temperatura son proporcionales en la termodinámica. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. En cambio, con la presión va a ser distinto. Con la presión podemos ver que el volumen y la presión va a ser inversamente proporcionales. Es decir, cuando hay mucha presión, cuando hay demasiada presión, el volumen va a ser demasiado pequeño. Y cuando hay poca presión, el volumen va a ser demasiado grande. Es decir, son inversamente proporcionales. Por eso se da una curva que arranca, digamos, en volumen bajito, vea, el volumen es bajito, entonces si trazamos una línea acá, podríamos ver que el volumen es bajito, entonces empieza bajito y cuando va aumentando la presión, va aumentando el volumen. Y el volumen en la presión se va haciendo cada vez más pequeña, es decir, cuando aumenta el volumen, aumenta, baja la presión y cuando aumenta la presión, baja el volumen, es decir, son inversamente proporcionales. Y el último concepto de termodinámica, vamos a ver algo que se llama energía calorífica. La energía calorífica también es conocida como la energía térmica. Se da por el movimiento que tienen las partículas y los átomos. Este movimiento es continuo, es demasiado continuo y siempre van a permanecer con su calor, digámoslo de cierta manera. Un ejemplo puede ser la lava de los volcanes, eh, las aguas termales, que son naturales y conservan su calor. Siempre van a tener, digamos, la misma temperatura. Entonces, estos objetos son a los que se le llaman energía calorífica. Siempre conservan el calor, tienen calor. Entonces, tenemos conceptos como energía calorífica, como temperatura, como calor, como volumen, como presión, como gases. Entonces, esos son como los términos que encierran la termodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Si no, para pasar de una vez a cálculo. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor.
Listo, entonces, ¿qué van a hacer con esta presentación, con este archivo que les pasé de termodinámica? Lo que van a hacer es un mapa conceptual con todos estos términos y van a realizar, pueden ser el mapa conceptual, lo pueden hacer también con dibujos, puede convertirse también en un mapa mental, un diagrama explicativo con dibujos, con palabras, con párrafos, bueno, no sé. Entonces me van a expresar lo que entendieron y lo que ustedes perciben de la lectura y van a realizar o un mapa conceptual, un mapa mental o un diagrama. Bueno, ustedes deciden qué quieren y ese diagrama, ese mapa conceptual es lo que van a tomar la foto y lo van a subir al Classroom, ¿vale? Sí, señor. Listo, entonces ahora les voy a compartir, vamos a ver, vamos a hacer, les voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver, aquí es donde ustedes tienen que tener a la mano el cuaderno de cálculo, porque vamos a hacer 3 ejercicios y lo que van a hacer ustedes es copiar esos 3 ejercicios, los voy a explicar, a esos 3 ejercicios son los a los que les tienen que tomar la foto y subirlos a la plataforma. Es decir, tienen que tomar apuntes de esos 3 ejercicios que son a los que les va a tomar foto, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio, entonces título, sucesiones. Entonces voy a coger mi tablerito y vamos a arrancar. Listo, entonces, título, sucesiones. Sucesiones. Entonces, las sucesiones, como su nombre indica, es una sucesión de elementos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una sucesión de elementos puede ser 1, 3, 5, 7, 9, y como es una sucesión, va a ser hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, a esto lo llamamos una sucesión. Entonces, como lo vamos a llamar una sucesión, le vamos a dar una letra. Entonces, esta sucesión se va a llamar sucesión A. Entonces, como la vamos a llamar sucesión A, le vamos a poner una letra minúscula para identificar que es la sucesión A. Entonces, esta sucesión tiene un consecutivo de números, y esos números tienen un lugar, es decir, tienen acá un lugar, tiene otro lugar, conservan un lugar y una posición. A esto yo lo llamo término. Término. Yo lo llamo término. Entonces, el término es el lugar de la sucesión. Como puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lugares, 14, 15, 18 términos, 20, 30, 40, muchos lugares, muchos términos. No los conocemos, entonces a ese número de términos los voy a llamar N. Entonces lo voy a poner aquí, voy a poner con negro. A este lo voy a llamar N. N minúsculo. Eso quiere decir que la sucesión A tiene N términos. Entonces se ve de esta manera. Así se tiene que ver la sucesión. Es decir, se ve A sub N es igual. Es decir, la sucesión A de un número de términos es igual a, y entonces aquí es donde se pone la sucesión. En
En el ejemplo que estamos viendo que son números impares. Entonces, como son números impares y arrancan en 1, eso quiere decir que mi sucesión va a arrancar o tiene un 1. Como arranca en 1. Arrancan 1. Arrancan 1. Como arrancan 1 y va de 2 en 2, eso quiere decir que va antes, como arrancan 1, va antes de la sucesión. Es decir, va negativo. Porque vea que el 1 va antes de los números impares. Pero entonces los números impares, si nos damos cuenta, si arrancan en 1, van de 2 en 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Más 2, 9. Más 2, 11. Eso quiere decir que el número n, o el término n, el número n, siempre va 2 por encima, es decir, 2n. 2n. Es decir, que la primera sucesión sería 2n menos 1. Vamos a ver si esta sucesión es la de los números impares cuando arrancan 1. Números impares cuando arrancan 1. Entonces vamos a hacer el ejemplo. El primer lugar, es decir, A sub 1. O sea, el primer lugar. Por eso se llama A sub 1. Para el primer lugar. Es decir, lo vamos a poner acá arriba. A sub 1. Entonces, para el primer lugar, que sería A sub 1, sería 2 por el primer lugar, lugar 1, por lugar 1, menos 1. ¿Eso a qué es igual? 2 por 1, 2. Menos 1, da 1. Es decir, que en el primer lugar, en el A sub 1, el número que vamos a encontrar es el 1. Vamos a ver si es cierto. Vea, aquí está el 1. Es decir, que sí nos dio el primer lugar. Ahora lo vamos a hacer con el segundo. Con el segundo lugar. Lo vamos a hacer aquí abajo. A para el segundo lugar. A sub 2. Entonces, para el segundo lugar sería 2 por el segundo lugar, que sería 2, menos 1. Entonces, 2 por 2, 4. Menos 1, igual 3. Eso quiere decir que para el lugar 2, para A sub 2, para el lugar número 2, lo vamos a encerrar, para el lugar número 2, el número que debe aparecer es el 3, que es lo que nos salió acá, vea, el 3. Entonces vamos a ver aquí en la sucesión si el segundo número es el 3, vea que es el 3. Es decir, que este número, el 3, sería A sub 2. Y así lo podemos hacer para el lugar 3, lo vamos a hacer para el lugar 4, para el lugar 5. Copien que esta es la primera parte de la actividad, de las sucesiones, que es términos sucesiones. Entonces copien sucesiones. Que esto es a lo que le van a tomar foto. Es decir, esta sería la primera foto. Entonces copienlo ahí. Espera a ver si los tengo acá. Listo, ahí. Por favor, que alguien me avise si ya copiaron para seguir con el tema. No, profe, espere un momento. Nosotras ya copiamos. Ah, profe, o sea, yo estoy con mi hermana, por si algo. Ah, ok, listo, dale, vale, no hay problema. Bueno. Listo, profe, yo ya copié. Listo, bien. ¿Quién hace falta por copiar? Camila, una pregunta. ¿A ti ya te dieron las notas de física y trigo? No, Yo te señor. puse nota. ¿Te salió nota en física y en cálculo, perdón? No, no, señor. ¿No? Ah, bueno. Entonces, tú tienes mi número, entonces ahorita no, mañana. Me escribes y miramos cómo hacemos para
para que te pongas al día con las guías y cuando abran ya para mandar las recuperaciones de física y cálculo, por ponerte al día ya, yo creo que tú ya recuperas esa nota ahí porque tú sí estabas entrando a clase antes. Sí, señor. Entonces, para que estés pendiente, ¿vale? Bueno. Yo te estoy avisando. Bueno. Entonces, mientras tanto, te puedes ir poniendo al día con todas las guías que te hagan falta, ¿vale? Bueno. Y lo mismo para tu hermana. Bueno. Ahí vamos cuadrando de a poquito física y cálculo. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? ¿Ahora sí? Sí. Listo, entonces vamos a hacer otros ejemplos acá. Vamos a sacar las sucesiones de algunos entre todos. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Primera, entonces vamos a llamar la sucesión A. Entonces, esta sucesión le vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5, hasta allá, hasta el infinito. La sucesión B. 2, 4, 6, 8, 10, hasta el infinito. La sucesión C. La sucesión van a ser los impares, pero vea que ya no va a empezar en 1. Entonces ahorita miramos cómo quedaría la sucesión cuando ya no empieza en 1. La anterior era cuando empezaba en 1. 1, 3, 5. Aquí va a empezar en 3. 3, 5, 7, 9, hasta el infinito. Y la última que vamos a hacer sería de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, hasta el infinito. Entonces decíamos que era para poder hallar las sucesiones, lo que uno tiene que fijarse es cómo se está comportando la sucesión. Entonces aquí lo que primero que podemos ver es que la primera sucesión es A mayúscula, es decir que la letra que vamos a utilizar sería una A minúscula. Sabemos que como es una sucesión, tenemos que hallar el término n. Es A sub n. Para la segunda sería B y vamos a hallar la sucesión de los términos, y términos es la letra n, entonces B sub n. Para C, entonces C sub n, y para la sucesión de D sub n. Y las vamos a hallar. Entonces, la primera sucesión, ¿qué podemos ver en la primera sucesión? La primera sucesión vemos que el término 1 va con el número 1, que el término 2 va con el número 2, que el término 3 va con el número 3, es decir, esto sería A sub 1, A sub 2, A sub 3. Es decir, si nos damos cuenta en esta sucesión, el término 1 va a ser A sub 1, el término 2 va a ser 2, el término 3 va a ser 3. Es decir, el número n es el mismo lugar acá, es decir, que A sub n es igual a n. Es decir, el número n es el mismo lugar, el mismo término. Entonces, el término n es el número, es el mismo número. Por eso A sub n sería n. Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, cuando A sub 1, que sería el primer término, n valdría 1. Vamos a ver si es cierto. A sub 1 vale 1. Eso quiere decir que sí es cierto. Veámoslo acá. A sub 1 es 1. Entonces, vamos a ver con 2. Entonces, A sub 2. Vamos a ver, A sub 2, n sería 2. Es decir, que el número segundo lugar, A2 sería 2, vea, ¿sí? Es decir, que la sucesión de la primera sucesión sería A sub n es igual a n. Esa sería la primera sucesión. La segunda, si nos damos cuenta, la segunda quiere decir que va aumentando cada vez de a 2. Es decir, el primero sería, entonces el primer término sería n. N sería el lugar número 1, entonces B sub 1. El lugar número 1 sería 2. Es decir, que si queremos que si es n es 1 y lo queremos que nos dé 2, lo multiplicamos por 2, vea, 2n. Es decir, 2 por 1, que sería
en primer lugar, 1, 2 por 1, 2, es decir, que nos tiene que dar 2. Efectivamente, si nos dio 2. Vamos a hacerlo con el segundo lugar, es decir, b sub 2. Entonces, con b sub 2 es igual, sería 2 por 2. Y 2 por 2, 4, es decir, que debe aparecer el número 4. Efectivamente, ahí apareció el número 4. Ahora lo vamos a ver con sub 3, b sub 3. b sub 3 sería 2 por 3. Y 2 por 3 es 6, es decir, que b3 sería 6. Efectivamente 6. Es decir, que la sucesión sería 2n. Entonces, van copiando ahí. Esa sería la segunda sucesión. La tercera vemos que decíamos que eran los números impares. Y decíamos que para los números impares era 2n y decíamos menos 1. Pero decíamos que era menos 1 porque arrancaban 1 los números impares. Como ya no arrancan 1, sino arrancan 3, entonces sería 2n más 1. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a ver, ser C1. Entonces vamos a hacer C1. Sería 2 por el primer lugar, que sería 1. 2 por 1 más 1. Entonces, 2 por 1, 2. Más 1, 3. Entonces el primer lugar sería 3. Véalo acá. Ese quiere decir que sí es cierto. Vamos a hacerlo con otro. Con el segundo lugar. C sub 2. Entonces C sub 2 sería 2 por 2 más 1. Entonces, 2 por 2, 4, más 1, 5. Es decir, que C sub 2 sería 5. Vea lo que sí es aquí. Eso quiere decir que nuestra sucesión sí es 2n más 1. Entonces, copien ahí la segunda sucesión. Y la tercera veamos que van aumentando, del lugar van aumentando a 3. 3 más 3 serían 6, más 3 serían 9, es decir, va aumentando a 3. Es decir, que nuestra última sucesión de sub n es igual a 3, porque van aumentando a 3. ¿3 qué? 3n. Vamos a ver un ejemplo. 3. D sub 1, que sería este de acá. D sub 1. D sub 1 sería 3 por 1, que sería el primer lugar. Y 3 por 1 da 3. Es que D sub 1 sería 3. Véalo acá. Es decir, que sí es cierto. Veamos otro ejemplo. D sub 2. Entonces, D sub 2 sería 3 por 2, que sería el segundo lugar. 3 por 2, 6. Es decir, que D sub 2, véalo acá, es 6. Es decir, que nuestra última sucesión sería 3n. Entonces tenemos 3 sucesiones. La de la primera, a sub n. Véalo ahí. La segunda, b sub n igual a 2n. La tercera, c sub n, 2n más 1. Y la última, que fue la que sacamos acá, d sub n igual a 3n. Entonces ahí están las 3 sucesiones para los 3 ejemplos. Entonces cópienlas ahí. ¿Alguna pregunta de sucesiones? No, señor. Entonces copien ahí, por favor. Esta sería la segunda foto del día de hoy. Listo, porfa, me avisan si ya copiaron para ahora explicar series. Y vamos a hacer un ejemplo. Sí, profe, ya. Sí, señor. ¿Ya puedo borrar? Sí, ya. Sí, sí. Listo. Perfecto. Listo, ahora título, series. Entonces, las series es una especie de sucesión,
pero esta es mucho más larga. Mucho más larga. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, como es una sucesión, es mucho más larga, es decir, es una sumatoria de sucesiones. ¿Sí? No es solo una, sino de pronto pueden ser varias. Entonces, puede ser una sumatoria de términos, de muchos términos. Entonces, como es una sumatoria, el término sumatoria es este. Sumatoria. Entonces, sumatoria, entonces va igual, n sigue siendo el término. Entonces, el término desde un número hasta infinito. Siempre van a encontrar así las series. Van a encontrar que es una sumatoria de sucesiones que va desde n hasta infinito. Eso es lo que van a encontrar. Y que esto es igual a un término como el que había en las sucesiones. En las sucesiones encontrábamos a y un término n, y en ese término encontrábamos 2n más 1 dividido 3 por 5. Bueno, eso podría ser una sucesión, ¿no? Cualquiera. Eso es un ejemplo de cómo podemos encontrar las sucesiones. Es decir, que también vamos a encontrar una ecuacióncita dentro de la serie. Es decir, en este caso, ese era para solo poner el ejemplo. Para nuestro caso, vamos a utilizar esta. 1 más 2 a la n dividido 3 a la n. Entonces, aquí encontramos ya una serie. Entonces, aquí lo interesante de estas series es que podemos encontrar unos atajos. Entonces, aquí podemos encontrar un atajo, y es que esta serie se puede ver de esta forma. Esta serie se la podemos encontrar de esta forma, y aquí la voy a poner. Entonces, aquí la vamos a poner y la voy a poner de otro color para que la copien. Entonces, esta serie la podemos ver aquí como una R, y esto elevado a la n menos 1, dividido, no, así la vamos a encontrar. Entonces vamos a encontrar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a la r a la menos 1. Entonces aquí hay que tener algo claro, y es que cuando le demos solución a esto, vamos a encontrar que la serie, lo vamos a señalar con una S, la serie es igual a dividido 1 menos R. Es decir, que tenemos que convertir esta serie para que se vea de esta manera. Y al final, cuando ya la tengamos de esta manera, cuando ya la tengamos de esta manera, ya le podemos dar solución con esta formulita que tenemos acá. ¿Listo? Entonces van a copiar este es el ejercicio, y la tenemos que dejar acá para poderle dar solución con este. Entonces copiemos esto. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces póngale que yo lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la serie. Entonces vamos a mirar otra vez la serie.
Ya sabemos que la tenemos que dejar de esta manera. Entonces vamos a hacer el paso a paso para dejarla de esa manera. Entonces, lo primero que hay que hacer, ojalá puedan ir copiando la velocidad que yo voy haciendo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que esto es como si viéramos acá una suma de fraccionarios. Es decir, yo puedo dividir esto, dividir ese fraccionario y dejarlo en dos fraccionarios aparte. Es decir, yo podría decir que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito es igual a 1 dividido 3, es decir, yo cogí este, como tiene el mismo denominador, puedo separar los denominadores y dejarlo con el mismo denominador. Eso es. Y 1 dividido 3, y aquí yo voy a dejar el 2. Entonces, este está la n, este está la n, y este está la n. Entonces, yo aquí separé la fracción. Eso fue lo primero que yo hice. Lo segundo que yo puedo hacer es que si tienen aquí el mismo exponente, es decir, 1 a la n, acá es como si tuviéramos, lo voy a poner en azul, es como si tuviera el 1 a la n, acá, imaginariamente tiene una n ahí, entonces todos tienen n, vean, todos tienen n, es decir que al tener todos n, yo lo puedo dejar de esta manera. Entonces tenemos sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, es igual. Entonces, como tienen la misma n arriba y abajo, yo puedo hacer esto. 1 dividido 3. Y lo voy a elevar todo a la n. Los dos. Por leyes de los fraccionarios. Y lo mismo acá. 2 dividido 3. Y lo voy a elevar a la n. Entonces, hasta ahí no he hecho nada raro. Hasta ahí estoy empezando a simplificar esta ecuación para dejarla como lo teníamos ahorita. A, R elevado a la n menos 1. Allá tenemos que llegar. Entonces, copiamos acá. Este es el primer paso que hacemos. Estos son los primeros pasos que hacemos. Porfa, me avisan si ya copiaron para poder borrar. Sí, profe, ya. Ya. Listo, entonces. Para hacer el siguiente paso tengo que explicar esta cosa. Entonces voy a dejar esto aquí último, que fue lo último que nos quedó. Lo voy a dejar acá abajo, el resto lo voy a borrar. Para ya poder hallar el inverso, el inverso es decir, cuando tenemos a la n menos 1, a esto se le llama inverso. Entonces, copien ahí. Cuando tenemos una expresión que tiene n a la menos 1, un a la n menos la menos 1, estamos hablando del inverso. Estamos hablando del inverso. Entonces, para poder hallar el inverso, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, vamos a poner el ejemplo con esta fracción. 1 dividido 3. A la n, obviamente, a la n. Entonces, para poder hallar el inverso, lo primero que tenemos que hacer es que como esto es una potencia, eso quiere decir que esto es una multiplicación de varios términos. Es la multiplicación de varios términos. Entonces, el término que tenemos, 1 dividido 3. Como no sabemos cuántas veces se va a multiplicar, porque no sabemos el término acá, es hasta aquí n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos, 8, 9, infinitos términos. Por eso es una serie, porque va hasta el infinito. Esto quiere decir que si quiero hallar el inverso, yo tengo que poner este número en inverso. Es decir, 3, 1. Porque lo que quiero hacer es convertir esto en inverso. Y si yo estoy poniendo aquí
el término en inverso, acá lo estoy poniendo en inverso, eso quiere decir que si es una multiplicación, yo tengo que ponerle en inverso. Entonces yo pongo acá n a la menos 1. Entonces yo ya sé que este término, 1 a la 3 elevado a la 1 tercio, es esto. Aquí corremos esta, encerrémoslo acá. Pero acá una. Y entonces esta es la manera de volver un tercio a la n, volverlo a su inverso. Entonces quedaría 1/3 por 3 dividido, no, pero acá este ya es inverso. Entonces como le pusimos el inverso allá arriba, ponemos en orden la fracción. Entonces, como lo vamos a multiplicar por el inverso y le ponemos el inverso arriba, volvemos a voltear la fracción. Es decir, tendríamos 3 a la 1, así, pero le vamos a poner el inverso. Entonces, para ponerle el inverso, ponemos 1 dividido 3 y lo elevamos a la 1, a la n menos 1, que fue lo que hice acá, para dejarlo acá. Entonces, aquí queda en su ecuación normal. Entonces, como ya tenemos 1 a la 3 a la n con su inverso, véalo, eso quiere decir que yo ya puedo reemplazar eso en este pedacito acá. Yo ya lo puedo reemplazar. Ya sé que esto es esto, entonces cojo esto y ya lo puedo poner acá. Entonces copien esto para poder hallar los inversos aquí. Profe, ¿podría mover un poquito el tablero para ver lo que escribió? ¿Ahí? No, otro poquito. ¿Ahí? Sí, ahí, gracias. Por favor, me avisan si ya puedo borrar. Listo, profe. Listo, entonces lo que vamos a hacer es convertir ahora sí el inverso, porque ya sabemos cómo se halla. Convertir el inverso, esta expresión y esta expresión. Entonces ahora sí lo vamos a convertirlo en sus inversos. Entonces aquí tenemos nuestra fracción. Entonces tenemos la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de esto. Pero entonces esto lo vamos a convertir en fracción. Entonces decíamos que la primera era la multiplicación y estaba elevado a la n menos 1. Como es una suma, eso va sumado al inverso de acá, al inverso de acá. Entonces el inverso de acá seguramente también tiene 2 y el otro también está elevado a la n a la menos 1. ¿Cómo hallamos el inverso? Replicando el mismo dos veces. Entonces el primero era 1 dividido 3. Se hacía dos veces para dejarlo con su inverso. Y el de allá, pues se hace lo mismo, 2/3 y 2/3. Listo, ya lo dejamos con su inverso. Ahora sí ya lo podemos ver de esta manera. Entonces, póngale cuidado. Este primer término es como si fuera la A. Este segundo término es la R. Y arriba tenemos n a la menos 1. Entonces, esa era la formulita mágica para hallar la serie.
¿Sí o no? Entonces, teniendo esto claro, ya podemos hallar la serie. Entonces, la serie es igual. Entonces decíamos que la serie era igual a A dividido R menos 1. Ah, no, perdón. Lo puse al revés. R menos 1. Ah, bestia, vea, estoy como dormido hoy. Ahora sí, ahora sí. Entonces queda así, esta es la formulita para hallar la serie. Entonces, si esta es la formulita, vamos a hallar la serie de este lado. Entonces, para hallar la primera serie, para hallar la serie de este lado sería igual a. A es un tercio. Vean acá, A sería esta primera, que sería esta A, vea. Y R sería esta R. Entonces, A dividido 1 menos R, y R es un tercio. Entonces, un tercio. ¿Listo? ¿Sí ve? Ya ubicamos estos valores, los ubicamos dentro de la fórmula mágica. Entonces, esto, aquí tenemos que hallar este fraccionario. Vamos a hacer este fraccionario. Entonces, recuerden que para hacer este fraccionario es como si tuviéramos aquí 1 dividido 1. Eso quiere decir que esto es igual a. Entonces, vamos, arriba queda igual, un tercio. Hasta ahí no podemos hacer nada. Dividido. Ahora sí, este fraccionario, entonces, 3 por 1, 3. Menos 1 por 1, 1. Dividido 1 por 3, 3. Entonces aquí nos queda una división de fraccionarios. Entonces, como es una división de fraccionarios, aquí hacemos producto de extremos por producto de medios. Entonces eso es igual. Entonces, producto de extremos, 1 por 3 da 3, va arriba. Aquí hacemos esta resta, 3 menos 1 da 2. Entonces, 3 por 2 da 6. Eso quiere decir que nos da 3 dividido 6. Y 3 dividido 6 es lo mismo. Bueno, voy a borrar aquí este 1. Esto es lo mismo que decir tercera de 3, 1. Y tercera de 6, 2 por 3, 6, 2. Esto es decir que da un medio. Es decir que la sucesión de este lado nos da un medio. ¿Listo? Entonces copien ahí la primera sucesión. La de este lado. Entonces ya la hallamos que nos dio un medio. Entonces aquí la puse. La voy a encerrar acá. La primera dio un medio. Entonces, cópienla. A ver mi cuadro otra vez para que se vea todo el tablero. Creo que ahí. Listo, por favor me avisan sino para hacer la segunda sucesión. Yo ya. Ya, profe. Listo, perfecto. Entonces, para la segunda sucesión se hace exactamente igual. Entonces no vamos a borrar esto. Entonces, para la segunda sucesión sería, término A sería este. Entonces, este sería A, que sería 2 tercios. Dos tercios. 1 menos R, y R sería 2 tercios también. Entonces, 2 tercios. Entonces, la vamos a hallar. Vamos a hacer este fraccionario.
Entonces esto es igual a 2 tercios, queda igual, dividido este fraccionario. 3 por 1, 3, menos 1 por 2, 2. Dividido 1 por 3, 3. Y aquí volvemos a hacer extremos. Entonces, producto de extremos, producto de medios. Entonces, eso es igual a 2 por 3 da 6. Entonces, 6 da arriba. Y abajo sería 3 menos 2 da 1. Y 1 por 3 da 3. Desde acá. Tercera de 3, 2. Tercera de 2, de 3, 1. Eso quiere decir que nos da 2. Es decir, que la segunda sucesión nos dio 2. Entonces copien la segunda sucesión. Profe, ya. Listo, perfecto. Y ahora vamos a hacerlo más fácil. Ya tenemos las dos series. Entonces decía que esto era igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de la primera que dio un medio, pero esto está sumando más la segunda que dio 2. Entonces hacemos esta suma de fraccionarios. Entonces acá le ponemos 1 para poder hacer. Entonces esto es igual a 1 por 1, 1, más 2 por 2, 4, dividido 2 por 1, 2. Eso quiere decir que 1 más 4 da 5, 5 medios. Es decir que esa serie, la respuesta de esa serie es 5 medios. Listo, copian ahí que ese es el resultado. Así es que se halla, así es que se hace. ¿Listo? Sí, señor. Listo, entonces, y el último tema que vamos a ver hoy son los límites. Entonces vamos a hacer un ejemplo de límite. Entonces los límites es muy sencillo, gráficamente es muy sencillo. La gráfica la tenemos acá, esto es Y, esto es X. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos es, digamos, un ejemplo de límite podría ser, vamos a poner aquí, esto acá. Y vamos a decir que cuál es el límite cuando aquí esto es 2. Entonces vamos a hacer de cuenta que eso es 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2. Profe, ¿cuál es el nombre de estas? Estos son límites. Límites.
Entonces los límites es cuando aquí generamos un lugar, ahí generamos un lugar que no sabemos, por lo cual, por un lado, aquí va a limitar con el 2 y por el otro lado también va a limitar con el 2. Entonces, eso quiere decir que aquí esto limita hasta antecitos del 2, es decir, un ejemplo podría ser 1.9 y por aquí también va a limitar con el 2, es decir, 2.1, un ejemplo. Es decir, por este lado va a ser 1.9 y por este 2. Es decir, que el límite sería 2. Este sería el límite. Es decir, el límite es hasta donde puede llegar. Si se pasó de ahí, ya no sería límite, ya transgrede el límite. Es decir, que el límite es hasta donde tiene que llegar. No se puede pasar de ahí. Por eso se llama límite. Por eso se llama límite. Entonces copien ahí el ejemplo gráfico de lo que significa límite. De ahí para allá ustedes pueden ver todas las gráficas que pueden haber y acá les van a dar una ecuación para poder hallar esa gráfica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando le dicen, cuando el límite es 2, ¿cuáles son los números a los que tiene que estar aproximados? Eso es lo que, digamos, lo que significa el límite, hasta dónde puede llegar por un lado y hasta dónde puede llegar por el otro. Eso es lo que significa límite. Entonces copien ahí el ejemplo y ahora vamos a ver un ejemplo matemático que es demasiado sencillo. Y ese se va a ver exactamente igual. De la misma manera se tiene que desarrollar. Entonces vamos a ver un ejemplo de límite. Entonces vamos a poner aquí un límite. Vamos a poner aquí en la esquina, mientras terminan de copiar acá, lo voy a poner aquí en la esquina. Entonces el límite que vamos a desarrollar el límite sería el límite cuando x tiende a 2. Entonces, cuando tiende a 2, ¿qué número le corresponde o qué número es el límite? Esa sería como la pregunta en esta gráfica. En una ecuación podría ser el límite cuando x es 2 de x más 1. Ese sería una. Entonces, aquí normalmente van a poner la ecuación cualquiera. ¿Cuáles ecuaciones pueden poner? X al cuadrado, 1/2 más x al cubo más 3. Bueno, pueden encontrar cualquier ecuación. Yo puse una aquí, una sencilla, como para empezar a explicar. X más 1. Entonces, van a encontrar el límite y una ecuación. Cualquier ecuación. Una ecuación que se pueda graficar. En este caso, esta gráfica sería una recta. Una recta. Y nos están pidiendo que en esa recta, cuando el límite es 2, ¿a dónde se tiene que acercar? Entonces, vamos a ver aquí, vean. Vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces, cuando x vale 2, entonces, esto es igual a x vale 2. Entonces, 2 más 1. 2 más 1 es 3. O sea que se tiene que acercar a 3. Cuando el límite es 2, vean, se va a acercar a 3. ¿Sí que no es 2? El límite es 2, pero se va a acercar por 3. Es decir, que por un lado va a ser 3 y por el otro lado, si no puede acercarse, por el otro lado va a ser, pongámoslo en negro también, por el otro lado va a ser 1. Por el otro lado va a ser 1. Y
esta es la forma de hallar los límites. Es muy sencillo, ¿sí? Que es muy sencillo, entonces copien ahí el ejemplo y terminamos. Ya. Listo, eso era todo, eso es lo que van a encontrar. Entonces, para física tienen que hacer el mapa conceptual de termodinámica. Y para cálculo es tomarle la foto a los apuntes de los ejercicios que hicimos y subir esas fotos. El trabajo de hoy es muy sencillo. Realmente les dejé algo muy fácil. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una actividad. No dura aproximadamente 10 minuticos, yo creo. Es de sociales. Es sobre historia, es sobre historia con unas gráficas de los Simpsons. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pónganle cuidado. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a explicar cómo va a ser el proceso para que ustedes se inscriban y les voy a explicar el paso a paso de lo que tienen que hacer. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Porfa, me dicen si están viendo aquí mi pantalla, por favor. Sí, ya se ve. Listo, entonces pónganle cuidado a lo que vamos a hacer acá. Aquí yo le voy a dar práctica. Le vamos a dar jugar. Y aquí me va a soltar un juego donde ustedes se tienen que inscribir. Entonces, a mí me va a generar un link y me va a generar un código. Entonces, yo les voy a compartir ese link en el chat, pero no van a entrar directamente sobre el link, sino van a copiar ese link y lo van a poner en una página aparte en Google. Ay, ¿por qué no me quiere abrir ahora esto? Volver a cargar. Pero a ver qué pasó. ¿Por qué no me cargo? ¿Será que el internet está fallando? No me dejará hacer la actividad. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no me dejó? Intentamos de otra manera. Entonces vamos a abrir aquí otra vez. Vamos a poner quizzes. Bueno, vamos a hacer este intento. A ver si me deja abrir. Si no, pues lo hacemos en otra oportunidad. Vamos a ver si por acá me deja abrir. Yo creo que es mi internet el que está fallando. Me parece que sí nos va a dejar. A ver si cerrando otra pestaña me deja cargar esto más rápido.
Me parece que sí. Vamos acá al perfil. Me parece que sí. Vamos a ver. Ay, me disculpo, mi internet está lento. Está igual que yo, lento. Me parece que ahora sí. Le damos aquí, práctica. Y le damos jugar. Bueno, parece que sí va a abrir. Entonces a mí me va a generar un link y ustedes lo van a copiar acá arriba. Aquí arriba donde se ponen las direcciones de enlace, ahí van a copiar y van a ir hasta allá y lo van a pegar directamente allá en otra página aparte. Lo van a pegar y ahí los va a enlazar al juego. Cuando ya estén inscritas, ¿cuántas es que es? Habemos. Estamos uno, dos, son uno, dos, tres. Mercy, Camila, la hermana y Edgar. Entonces aquí. Ya está abriendo. Listo, ahora sí, póngale aquí abajo. Y aquí, desafía a tus amigos. Empezar. Entonces me va a generar un enlace y un código. Este es el enlace, entonces yo lo voy a copiar. Copiar dirección. Lo voy a poner aquí en el chat. Entonces vea, ahí les envío el link. Lo que van a hacer es copiarlo, ir a pegarlo en otra pestaña y poder entrar. Y ya aquí ya les pongo también el código para que se puedan inscribir. Y este es el código. Pega.
Entonces, cuando ya estén inscritos los 3, 4 que están en el salón, ya les puedo dar empezar a todos y todos empezamos al mismo tiempo a jugar. Entonces, copian el enlace, van a una página, lo pegan y ahí sí entran. Y cuando entren, le ponen el código que les acaba de entrar para que puedan inscribirse y entrar a participar. Listo, aquí ya entró uno. Merchi ya entró. Intenten las hermanas a ver si pueden, cada una estar en una ventana por aparte. A ver si se pueden ingresar por 2 links aparte. Ya entró Edgar, ya entró Camila, ya entró Mercy. Pero me hace falta una hermana. Entonces intenten entrar a otra página y la van contestando al mismo tiempo. A ver si la pueden hacer en 2 páginas aparte. En 2 iconos aparte. Si no, juegan las dos en un solo icono, porque entonces no podemos, ¿qué podemos hacer? Entonces, porfa, me escriben si la pueden hacer por aparte o lo hacen unidas, por favor. Lo hacemos cada una separada. Ya mi hermana se está uniendo. Listo, vale. Paula, Camila, Valencia, Sí, Mercy y señor. Edgar. Creo que son los 4 que están. Listo. Les voy a dar empezar y arrancamos.
Bueno, listo, creo que ya todos terminaron el juego. Ahí a cada uno le salió como la puntuación que cada uno sacó. Edgar fue el que tuvo mayor puntuación. Después fue Mercy. Después fui yo. Y después fue Camila y Paula. Bueno, entonces eso era como para hacer una actividad que plantearon desde el área de ciencias sociales. Eh, en mi clase, los que presentaron esa competencia van a tener un plus para la nota de la sesión de hoy. Espero Perdón, que profe, estén me había bien, que sacado de pasen la buena llamada. noche, que les rinda. Dígame. Es que me había sacado la llamada. ¿Qué fue lo que dijo hace un momento? No, que ya habían terminado todos el juego, que tú sacaste la mayor puntuación en el juego, después fue Mercy, después fui yo, y después Camila y Paula. Entonces ese fue como el ranking que sacaron en el juego, que los que estuvieron en la clase de hoy pues van a tener un plus más en la nota, que les rinda en la actividad de física para el mapa conceptual. Y me suben las fotos de los apuntes de cálculo con el mapa conceptual en el clase. Esa es la actividad para hoy. Entonces que tengan una feliz noche, que descansen y muchas bendiciones. De física es el mapa conceptual de la lectura de termodinámica, eso es lo que tienen que hacer de física. Y para cálculo es tomarle foto a los apuntes, y eso es lo que van a subir. Ok, profe. Entonces, hasta luego. Listo, muchachos, que pasen buena noche, que descansen.